Bienvenidos al primer capítulo de la serie de este canal, de Gules Podcast, un espacio que busca narrar historias, eventos, personajes, procesos o análisis históricos del mundo y de Colombia, además de generar discusiones sobre temas relacionados en las ciencias humanas y sociales, o lo que se vaya dando. Mi nombre es Arturo de Gules y espero disfruten escuchando y viviendo muchas vidas en aquellos que pensaron, amaron, temieron, sintieron, lucharon y existieron antes que nosotros. La primera serie de nuestro canal estará dedicada a uno de los temas que más fascinación ha despertado en Occidente, los caballeros templarios, estos monjes guerreros y su trágico final, que han permeado para bien y para mal toda la cultura occidental, a veces gracias a su rol en las cruzadas y en Tierra Santa y a veces gracias a toda una imaginaria esotérica y fantástica presente en libros, páginas web, memes, series y películas. Tal vez todos conocemos a los templarios gracias al Código Da Vinci y a los documentales sensacionalistas del cada vez menos histórico History Channel, como Los Templarios y el Santo Grial, Los Templarios y el Arca de la Alianza, Masones y Templarios, Los Templarios y María Magdalena, Los Templarios y el asesinato de Kennedy, Los Templarios y el hijo de Lindbergh, Los Templarios y por qué Game of Thrones terminó tan mal. En fin, alejémonos de todo ese ruido y busquemos acercarnos a las vidas de los verdaderos pobres caballeros de Cristo. Lo que las fuentes nos cuentan, lo que sabemos y lo que no sabemos. En este capítulo veremos el contexto original de la Orden del Temple, Jerusalén, un poco de la historia de esta fascinante ciudad y su rol en la construcción del cristianismo y qué significaba para Europa, además de introducirnos en las causas de la Primera Cruzada. Ajusten sus audífonos, disfruten el olor del café y viajemos. Jerusalén o Al-Quds, Jerusalén, ha sido un territorio en disputa. Ha estado habitada desde la Edad del Bronce, configurada como ciudad ya entre 1800 o 1500 a.C. Fue peleada por los israelitas, quienes según la Biblia la hicieron centro de su reino en el 1004 a.C., de la mano del rey David. Fue conquistada por asirios, babilónicos, griegos y romanos. Estos últimos la constituyeron como provincia en la época imperial, justo por los años en los que Cristo nacía y crecía, primero al sur de Jerusalén, en Belén, y luego al norte, en Nazaret. Contrario a lo que se cree, Jerusalén no era el centro del poder romano en Judea en el siglo I. Su ciudad más importante era Cesarea Marítima, a medio camino entre Tel Aviv y Haifa. Sin embargo, luego de la muerte y resurrección de Jesús el Nazareno, en Jerusalén se sembró la semilla de un pequeño movimiento que crecería hasta que los mismos emperadores romanos buscaran acabarlo, o, como en el caso de Constantino el Grande, lo usaran como arma para amalgamar a todo un imperio, pero eso tomaría 3 siglos. Después de que Tito, hijo del emperador Adriano, arrasara con la ciudad en el 70 después de Cristo, se ordenó la construcción de un templo a Júpiter cerca de una pequeña gruta. Este templo se mantuvo hasta el siglo IV, precisamente cuando Constantino I había encomendado a su madre, Helena, encontrar la tumba de Jesús. Helena se ganó 2 títulos en su viaje en el 326, el de santa para el cristianismo y el de patrona de los arqueólogos, al hallar, sin necesidad de becas o enredos de planes de arqueología de rescate, 3 cruces que señalaban una tumba. El viejo templo pagano fue demolido por orden del mismísimo Constantino, y en medio de las obras se encontró el sitio donde había estado sepultado Cristo. Además de ello, de una forma poco confusa, Santa Elena encontró la mismísima cruz donde Jesús había muerto, así, sin pruebas de carbono 14 o verificación de pares académicos. Qué sencillo era el mundo antes. El lugar se conocería en adelante como la Basílica del Santo Sepulcro. Allí se alojó la poderosa reliquia que sería de vital importancia en la época de las cruzadas. Pero vamos con calma.
El Santo Sepulcro dio vital importancia al Patriarca de Jerusalén, establecido en el Concilio de Calcedonia en 451, convirtiéndolo en el principal líder religioso del cristianismo en la ciudad, y lo puso a la misma altura de Antioquía, Alejandría o la mismísima Constantinopla en el plano religioso, ciudades que competían frente a Roma por la primacía de liderar religiosamente al imperio. Esto sería uno de los factores que más le quitaría tiempo a los emperadores en tratar de mediar y aplacar a los poderosos líderes religiosos de estas ciudades, el eterno problema del Estado versus la Iglesia, no sé si les suena. El imperio sasánida, nacido en la hoy Irán, contaba con un potente líder en el año 614, Cosroes II, quien en menos de un mes sitió y tomó la ciudad, incluyendo la Veracruz. Un año después, el imperio romano, mal llamado bizantino, y Heraclio, su emperador, habían sido expulsados de toda Asia Menor. Heraclio se recuperó y en el 628 retomó Jerusalén de las manos de los persas, reconstruyó el Santo Sepulcro y restituyó la Veracruz en una solemne ceremonia. Heraclio además enfrentó al creciente movimiento fundado por el profeta Mahoma en el 622, quienes ya asediaban Siria y por ende al imperio, y quienes lo derrotaron en la batalla de Yarmouk. Pese a ello, Heraclio se convirtió en una especie de salvador del cristianismo. Sus guerras en Oriente adquirieron un tinte de guerra santa, e incluso posteriormente se le vería como una especie de protocruzado. Sin embargo, como sabemos, los días de paz en Jerusalén estaban lejos de llegar. Pero ¿y por qué para los musulmanes también era importante Jerusalén? En la misma época, Mahoma, según la tradición islámica, había sido enviado por Alá en el corcel Burak, desde la Meca hasta la mezquita de Al-Aqsa. Adivinen dónde queda, exacto, en Jerusalén. Allí se dirigió a miles de seguidores, y cuando acabó, el arcángel Gabriel, Jibril, acompañó al profeta a la roca, y desde allí a los cielos. Esto le agregaba un poquito más de sal y pimienta a ese cóctel religioso que era la ciudad. Los musulmanes consideraron Jerusalén como la tercera ciudad santa, después de la Meca y Medina. Le dedicaremos un tiempo a analizar al Islam, su pensamiento, configuración e historia. Sería imposible no hacerlo si hablamos de los templarios y las cruzadas. Para los musulmanes, Jerusalén era Medinat Bait al-Maqdis, perdón por mi árabe, ciudad del templo. Ya casi vamos llegando al templo, aunque vale la pena recordar que allí estaba desde tiempos de Salomón el templo de Salomón, obvio, ¿cómo más iba a llamar? Destruido casi en su totalidad en el brutal asedio de Tito del que ya hablamos. Como sea, los ejércitos árabes tomaron de nuevo la ciudad en el 638. El califa Umar ibn Yattab permitió a los judíos y cristianos permanecer en la ciudad. Se construyeron nuevos templos, mezquitas, incluyendo la conocida y famosa Cúpula de la Roca, la que sale en todas las postales que conocemos de Jerusalén, cerca del 690. Así, la ciudad continuó teniendo ese carácter multicultural y heterogéneo que siempre la ha caracterizado. Sin embargo, el Islam no era o es una religión o movimiento monolítico, y las distintas luchas entre sus vertientes políticas y religiosas terminó afectando la ciudad, la cual empezó a decaer hacia el año 1000, tenebroso y lúgubre para los cristianos, quienes solo escuchaban las noticias de que la ciudad santa, perdida, y la ciudad de Dios estaba en manos del mundo musulmán. Esta ciudad era tan importante para los europeos que estaba en el centro de sus mapas. Busquen en internet mapas TO. Fin de la cuña. Sin embargo, más allá de los mapas, los comerciantes y los peregrinos, la ciudad políticamente era inalcanzable para los nuevos poderes occidentales, incluyendo al cada vez más tenue antiguo imperio romano, otra vez mal llamado bizantino. Desde el siglo VII, la Iglesia Católica había tenido por costumbre imponer la penitencia de ir a los lugares santos. Casi que parecía que el que no iba a los lugares santos no era cristiano. Los musulmanes vieron cómo el flujo de peregrinos era cada vez mayor, por lo cual se empezó a poner un diezmo o peaje para entrar al Santo Sepulcro. Muchos se enteraban del chiste cuando estaban en las puertas de la ciudad. Poco a poco la tolerancia fue menguando y aparentemente los peregrinos fueron cada vez más maltratados por los musulmanes, lo cual se acentuó con la llegada de los turcos selyúcidas, provenientes de la rama suní persa del Islam. Quienes más tenían que hacer frente constantemente a los turcos era el Imperio Romano, sí, lo voy a decir de nuevo, mal llamado bizantino. A su cabeza estaba Alejo I Comneno, quien estaba en conversaciones con el recién nombrado Papa Urbano para limar las asperezas entre los cristianos de Oriente y Occidente. Alejo, al parecer, había enviado una embajada que habló con Urbano en el Concilio de Clermont en 1095. Ana Comneno, hija de Alejo y su principal biógrafa, no nombra tal embajada. La embajada tenía como objetivo buscar el apoyo de los señores occidentales, bárbaros para los ojos de Ana Comneno,
y usarlos para aplacar a los turcos en Anatolia. La táctica era exponer a Urbano los maltratos a los que los turcos sometían a los peregrinos cristianos, de carambola alejar a los ejércitos del Islam de Constantinopla. Urbano II dio un discurso frente a los 300 clérigos y demás asistentes del concilio, del cual conocemos 5 versiones. En algunas, como la de la Gesta Francorum, el discurso se enfocó en regañar a los nobles por sus luchas internas, los pecados y penurias que esto causaba, acusándolos de que dichas luchas eran del todo egoístas y en nada beneficiaban a la fe cristiana. En otras versiones del discurso, como la de Roberto el Monje, Urbano escribió los terribles crímenes que los turcos cometían en Jerusalén contra los cristianos: saqueos, destrucción de altares, circuncisión de cristianos, raptos de mujeres, conciertos de reggaetón, piña en la pizza y demás blasfemias. Por último, el discurso invitaba a los señores franceses y europeos a tomar las armas para salvar las tierras donde Cristo había vivido, como Carlomagno lo había hecho en el occidente de Francia, una muy buena referencia que Urbano tenía. Prometió a quienes emprendieran el viaje la salvación expresa a través de las indulgencias del mismísimo Papa de Roma. Por primera vez los belicosos nobles que se habían dedicado todo el tiempo al ejercicio de las armas podían salvar su alma y ganar unos pesitos haciendo lo que mejor sabían hacer y que los había llevado a tener tantos problemas entre ellos y con la mismísima iglesia. Es una buena táctica. Cuando hay mucho desorden y caos en la casa, enfoca a los inquietos en otra cosa. El padre de Alejandro Magno, Filipo, lo hizo en Grecia y miren los resultados, y la República de Roma, cuando ya no tuvo ni Cartago ni griegos a los que combatir, empezó a mirarse el ombligo y hasta ahí llegó. Pero en fin, volvamos a Jerusalén. Según se dice, los entusiasmados asistentes gritaban Deus le volto y aplaudían a la nueva estrella de rock, el Papa Urbano. Las gentes se rasgaban las vestiduras y las convertían en cruces, símbolo de esta gigantesca empresa que se ponía de moda en toda Europa. Los señores se fueron a sus territorios a prepararse, a reclutar a sus comitivas, dejar las cuentas claras en sus castillos y ahí sí emprender la cruzada. Sin embargo, quienes no tenían tanto que preparar, porque no tenían nada, se apresuraron a partir instantáneamente a Tierra Santa. Estas gentes fueron capitalizadas por un tal Pedro el Ermitaño, quien los dirigió, gracias a su personalidad de santo despojado de cualquier vanidad, en lo que se conoce como la Cruzada Popular. Se dice que esta gigantesca turba de desposeídos preguntaba en cada ciudad si efectivamente esta era Jerusalén. Perdón, su merced, ¿esta es Tierra Santa? ¿Qué le pasa, señor? Esto es Hungría. La misma Ana Comneno asegura que una plaga de langostas predijo la llegada de las gentes del Ermitaño a Constantinopla. Allí efectivamente saquearon y robaron lo que quisieron, obligando a Alejo a dejarlos pasar para que los turcos lidiaran con ese problema. Los turcos los masacraron en Anatolia. Los cruzados que vendrían después encontraron pilas gigantescas de cráneos en el camino. Era el único vestigio de la famosa Cruzada Popular. Los varones franceses, con un poco más de cabeza fría, se habían preparado unos meses más, dividiéndose en 4 grupos. El primero, liderado por Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino, partieron desde Lorena, atravesaron Hungría y Bulgaria, la nefasta ruta que había seguido el ermitaño. Desde el sur de Italia partieron los normandos Bohemundo y su sobrino Tancredo, quienes atravesarían el Mediterráneo para llegar a Constantinopla. Era el punto de encuentro de todos los cruzados. Raimundo, conde de Tolosa, iría también por tierra. Y por último, Roberto de Flandes y Esteban de Blois, quienes atravesaron los Alpes e irían también por Italia. Las relaciones de los cruzados con Alejo fueron bastante pesadas y densas. Sin embargo, el hábil emperador romano logró que los franceses se declararan sus vasallos y los dejó pasar. Así, la fuerza cruzada entraba en Asia Menor, obteniendo varias victorias rápidas en Anatolia. El 3 de junio del 98, los cruzados tomaron Antioquía y unos días después Edesa, llegando en junio de 1099 a las mismísimas puertas de Jerusalén. La toma de Jerusalén, tras 40 días de asedio, fue todo menos cristiana. La matanza de civiles fue tan gigante que los mismos cronistas cristianos lo lamentaron después. Nadie jamás había oído ni visto una carnicería de paganos como aquella. Se había dispuesto hogueras a modo de linderos y nadie, excepto Dios, conocía su número, nos dice Guillermo de Tiro. Inmediatamente Jerusalén se convirtió en la capital del reino cruzado. Se le ofreció la corona a Godofredo, quien la rechazó, aceptando solo el título del Salvador del Santo Sepulcro. Sabía el chicharrón que significaba ser rey. El título fue dado a su hermano Balduino, coronado en la Navidad de 1100 como rey de Jerusalén por el mismísimo patriarca de la ciudad. El aparente éxito de los cristianos estaba mediado por las divisiones mismas del Islam. Por una parte los turcos selyúcidas sunitas y por otra los fatimíes de carácter árabe y arraigo chiita. Más adelante veremos de dónde venían estas divisiones en el mundo del Islam, las cuales continúan hasta hoy.
Lo anterior había hecho que los cruzados se enfrentaran a grupos aislados, que además subestimaron a los ejércitos franco-normandos, o frani para los amigos del Islam. Los cruzados en Tierra Santa replicaron lo que conocían, una serie de estados no unificados que respondían a jefaturas personales y que nunca lograron agruparse o trabajar de una forma completamente conjunta. Ese sería precisamente uno de los huecos que llenaría con el tiempo los templarios. A esto se sumó que fue un territorio acorralado contra el mar. Si bien esto podía ser una ventaja, dicha ventaja solo fue explotada con fines comerciales por venecianos y genoveses. Pero en términos militares, los cruzados no tenían cómo replegarse y rearmarse, mientras que su contraparte disponía de Arabia, Asia e incluso el norte de África para retomar fuerzas. Como fuera, el mapa quedó configurado de la siguiente forma, imagínenselo en la cabeza. En el sur de Anatolia estaba el reino de Armenia Menor, limitando al oriente con el condado de Edesa, y más al sur con el principado de Antioquía, todo esto en lo que hoy más o menos es la actual Turquía. Más al sur estaba el condado de Trípoli, hoy occidente de Siria y parte del Líbano, y por último, aún más al sur, el reino de Jerusalén, que iba desde Beirut hasta Gaza, y desde el Mediterráneo hasta más al oriente del lago de Tiberíades y el Jordán, y el Mar Muerto, siendo generalmente su límite más oriental la fortaleza de Kerak, es decir, los actuales territorios de Palestina, Israel y Jordania. El reino disponía de todos los lugares santos, sin embargo, los condados y el principado disponían de importantes bastiones militares y económicos. Pese a esta organización política, la seguridad del reino aún no estaba consolidada. Tan pronto como Jerusalén fue tomada, muchos señores y seguidores habían dicho tacho y me voy. Su penitencia estaba cumplida y regresaron como pudieron y con lo que pudieron a Europa. Godofredo de Bouillon disponía solamente de 300 caballeros cuando todo el mundo se fue. Y la seguridad de los peregrinos no estaba garantizada. Los caminos eran terriblemente peligrosos y el rey de Jerusalén no tenía cómo asegurarlos. En este contexto nacería la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, lo que veremos prometido en el próximo capítulo. En resumen, podemos ver la importancia que fue adquiriendo paulatinamente la ciudad de Jerusalén, y cómo el escenario quedaba dispuesto para que un puñado de hombres creara la más interesante y poderosa orden monacal y militar que conoció Occidente, y cómo esa orden navegaría en las tormentosas aguas de la política en Tierra Santa, la fe cristiana, el deber y un enemigo que no descansó ni se dio por vencido nunca. Ese será nuestro próximo viaje a Tierra Santa. No olviden seguirme, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo viaje.